Ya les había presentado a Ramón Ledesma. Ahora sí. Para nosotros es un gusto que esté Ramón el día de hoy acompañándonos. Su experiencia desde la gestión pública, hoy en día desde la consultoría, el conocimiento de casos de éxito que ha ayudado a construir en Latinoamérica, pues creo que tiene todos los conocimientos para poder dejarles a ustedes un mensaje muy esperanzador. Entonces, con ustedes, Ramón Ledesma. Ahora sí, Ramón. Buenos días, más buenos días para los de allí, ¿no? En primer lugar, muchísimas gracias, por supuesto, a los amigos ya, a Germán, a Xavi, a todos aquellos que hacéis posible esto que tenéis ahí, el Congreso Iberoamericano de la Motocicleta. Los que trabajamos en política pública de seguridad vial, primero en el sector público y luego en el sector privado, tenemos una regla, una obligación, que es que al siguiente país al que vas tienes que contarle lo que funciona y lo que no funciona. Eso es lo que intentaré, si me dejan el mando, que me parece que no me lo han dejado. Voy a por él. Está en la mesa. Aquello que funciona o aquello que nos ha funcionado en España y aquello que no funciona o nos queda por funcionar, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque somos latinos, tendemos a desesperarnos en que no hacemos nada bien y si somos moteros todavía más. Los moteros y latinos no hacemos nada bien. Pues no, realmente no es así. Nosotros hemos tenido una cierta suerte en España de tener un cierto caso de éxito en nuestra política de seguridad vial. Fíjenos en la primera, en los gráficos naranjas, el número de fallecidos totales en España entre el año 2000 y el año 2022. El año 2000, los años 90, en España estábamos en la cola de Europa. Con 128 fallecidos por millón de habitantes, éramos el país 17 de los 25 de la Unión Europea. Todos los años teníamos 5.500 muertos, todos. 5.500, 5.700, 5.400. Estábamos en tarifa plana durante la década, no conseguíamos avanzar. Lo escucharán mucho en muchos países latinoamericanos. No conseguimos movernos de los 8.000 fallecidos, de los 2.000 en Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era nuestra situación en España, ¿no? Y así seguíamos año tras año. Y era un problema endémico que creíamos que, como éramos latinos, no podíamos resolver. En esa época, en los años 2000, el 5% de los conductores iba borracho en España. De cada 100 conductores, 5 iban borrachos. El 6% de los conductores iban en autopista por encima de los 150 km por hora. Y más del 50% de los usuarios de vehículos no utilizaba el cinturón de seguridad o el casco, ¿no? Apenas pagábamos el 40% de las multas. Bueno, teníamos una enfermedad, que es que no nos comportábamos, no era nuestra diferencia con el resto de Europa. En un momento determinado se adopta una política de seguridad vial que consiste en adoptar medidas para eso, para comportarnos, en utilizar una palabra que utilizan en Latinoamérica y utilizan en Reino Unido, que no tenemos en España, que es la fiscalización, el enforcement. Y pusimos en marcha una política de fiscalización, de vigilancia y control, ¿no? Que básicamente, lo conocemos a los que vivimos por aquí, consistía en la puesta en marcha del permiso por puntos, un nuevo sistema de radares fijos, un procedimiento sancionador que todos tenemos en la cabeza como paga la multa en 20 días con el 50% de descuento. Bueno, en definitiva, un conjunto de normas para cumplir la norma, para que cumpliésemos la norma, ¿no? Empezamos a cumplir la norma y empezamos a obtener resultados, ¿no? Y donde en 2001 o 2002 íbamos el 5% de los conductores iba borracho, en 2011 el 1,8% de los conductores iba borracho. Donde en 2001-2002 el 6% de los conductores iba a 150 km por hora en autopista, en 2012 era el 0,6%. Y en 2001, donde el 50% de los usuarios solo utilizaba el cinturón de seguridad vial, estamos ya en tasas del 80-90% en 2012. Y como empezamos a comportarnos, empezamos a dejar de matarnos. Y donde teníamos todos los años 5.500 muertos, empezamos a tener 4.000, 3.500, 3.000, 2.500, 2.000, y llegamos hasta los 1.800 en 2012, donde nos hemos quedado, alrededor de los 1.800 fallecidos. Y nuestra posición en Europa cambió. Aquellos que decían que como éramos latinos no podíamos avanzar, que por delante estaban los alemanes, los suecos, que todo el mundo era mejor que nosotros,
en cierto modo, tuvieron que dejar atrás sus palabras. Pasamos a ser el país 17 de los 25 de la Unión Europea, con 128 fallecidos por millón de habitantes, a ser el quinto, con 37 fallecidos por millón de habitantes. Por encima incluso de Alemania, Francia, de todos aquellos que decían que vosotros sois latinos y vosotros no sois capaces de cumplir la norma. La respuesta es sí, cumplimos la norma y podemos decir, y ahora viene la segunda fase, que nos encontramos, incluso en los moteros, los conductores de moto más seguros de Europa. ¿Esto quiere decir que lo tenemos todo hecho? La respuesta es no. Esto quiere decir que nos quedan cosas por hacer. Y, por tanto, esa historia en la que funcionaban las cosas tiene una segunda lectura, que nos quedan cosas por hacer. Si vemos efectivamente que el número de fallecidos totales cayó un 70%, en el caso de los motoristas no ha sido así. En el año 2000, el porcentaje de muertos sobre el total de motos, sobre el total de fallecidos, era del 7% de motoristas. En el año 2010, del 16%. Y en el año 2022, del 23%. Nuestras previsiones son que en 2030 es que 1 de cada 3 fallecidos en España será en moto. Es decir, hemos mantenido estable el número de fallecidos en torno a los 400, si bien es cierto también que el número de motocicletas ha pasado de 1.400.000 a 4 millones. Pero sí que es cierto que no ha acompañado del mismo modo al número de fallecidos totales. Y, por tanto, si hay una parte de nuestra historia que sí funciona, también tenemos que ser críticos y contarle al país siguiente aquello que nos queda por hacer o que creemos que nos queda por hacer en el mundo de la moto. Algunos apuntes rápidos. En las calles en España fallecieron en 2022 476 personas, 127 eran en moto, el 27%. No tiene sentido que haya muertos en moto en ciudad en España. Este es un gran agujero que tenemos y que tendremos que solventar y que no será especialmente complicado si entre todos tomamos las decisiones como veremos. Por lo tanto, insisto, esta primera de las partes es uno de los grandes asuntos que podemos sin duda resolver con media docena de decisiones. En las carreteras, los fines de semana, más del 60% de los fallecidos son en moto. Lo escucharán, ha habido 6, 7, 8 fallecidos, aproximadamente 4, 5, 6 son en moto. Y el perfil del fallecido en motocicleta es el varón de edad entre 35 y 45 años con experiencia conduciendo moto de alta potencia cilindrada. Bien, con estos datos, ¿algunos apuntes para avanzar? Bueno, a nosotros nos gusta decir que el problema de la moto es que es el problema en seguridad vial en los próximos años. La solución se llama responsabilidad compartida. Si bien hace unos años el problema de la enfermedad del comportamiento se solucionó con la fiscalización, ahora el problema es algo más complejo. Una vez que la fiscalización más o menos funciona, en el caso y específicamente de la moto, la solución pasa por la denominada responsabilidad compartida. ¿Qué significa la responsabilidad compartida? Que cada uno de los actores tiene su responsabilidad y tiene que asumirla antes de criticar la del otro. Empezamos por los motoristas, me incluyo. Es nuestra moto, es nuestro riesgo, es nuestra responsabilidad. Me pongo en el casco ahora no de consultor, sino el casco de motorista. Y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de buscar a los otros actores en la responsabilidad es decir, yo he decidido montar en moto y la moto tiene un riesgo mayor. Asume tu responsabilidad en este punto, ¿no? Nos gusta mucho una frase que aparece en los portales de moto cuando una persona pasa a tener niños. Dice, vendo la moto por paternidad. Vendo la moto por paternidad. Dice mucho. Vendo la moto por paternidad. ¿Vale? En muchas ocasiones es verdad que tienes que ocupar de... Pero en algunos hemos llegado a tener, vendo por paternidad, y explica, y porque ya soy mayorcito. Es decir, hay que apelar. Si lo apelamos cuando vamos a tener hijos, apelémoslo siempre que montamos en moto, siempre tengamos en la cabeza que nuestra mayor responsabilidad es nuestra como motoristas. La segunda, la administración local en el ámbito urbano. Insisto, no tiene mucho sentido que haya muertos en moto en la ciudad. No tiene ningún tipo de sentido cuando hay unos límites de velocidad de 30 y 50 kilómetros por hora. Que la mitad de los fallecidos en la ciudad sea en moto. Algo no estamos haciendo bien, porque a 50 kilómetros por hora no tiene sentido que muera ningún motorista en la ciudad. ¿Dónde están, por tanto, las claves? En la administración local, en la gobernanza local, de la autoridad local. El calmado de tráfico es el airbag del vulnerable, del usuario vulnerable. Al fabricante del turismo lo protege el propio fabricante, pero al usuario vulnerable, al peatón y al de las ruedas, le protege la autoridad pública.
¿Y cómo lo protege? Con la alfombra del calmado del tráfico. Si las velocidades son bajas, nadie va a morir. Si las velocidades son altas, morirá. Y no tiene sentido que las velocidades sean altas, porque la velocidad media en una ciudad es de 10, 12, 15 kilómetros por hora. Con lo cual no vas a llegar a ningún sitio por ir más rápido, no vas a llegar a ninguna parte. Y por tanto, insisto, el Ayuntamiento tiene esa obligación de asegurar ese calmado, es su responsabilidad. La Administración de la carretera, la Administración vial, tiene la obligación de entender la moto en el diseño de la infraestructura. Con cierta frecuencia nos encontramos gestores públicos de la vía que no entienden la moto. Y como no entienden la moto, la vía se construye sin entender la moto. Es uno de los elementos que nos encontramos en muchas ocasiones en política pública de seguridad vial, es que grandes aciertos se toman porque los responsables de la política de infraestructuras son moteros, una cosa tan sencilla como esta. Y por tanto, cuando ellos piensan en la infraestructura, piensan en que aparte de vehículos de turismo, van también motociclistas. Y segundo, también es responsabilidad de la Administración vial garantizar el uso del calmado de la vía. Siempre explicamos que en muchas ocasiones se entrega la concesión de una vía y se entrega simplemente al gobierno, toma, aquí tienes la infraestructura hecha. Digo, no estás entregando infraestructura. Infraestructura tienes que entregarla calmada. Debes entregarla con un conjunto de radares y sistemas que garanticen que quien utiliza esa infraestructura lo haga de una manera segura. Por lo tanto, garantizar el uso del calmado en la vía es también obligación del dueño de la infraestructura, de quien gestiona la infraestructura. La autoridad de tráfico, la Dirección General de Tráfico, las direcciones generales de tráfico de los países en los que gobiernan, digamos, las decisiones. Primero, explicar la realidad. Esto de meter el número de fallecidos dentro del cajón y no sacarlo es un error tremendo. No se soluciona aquello que no se explica. Y, por tanto, una de las cosas que creo que en este caso las diferentes autoridades de tráfico, Tránsito, DGT, van haciendo, creo que especialmente bien, es explicar que todos los fines de semana sí tenemos un número de fallecidos X. Hay que explicarlo, no pasa nada, porque solamente explicándolo podemos empezar a tomar decisiones. Generar conciencia común de los usuarios, motoristas y no motoristas. 50% es verdad que es una responsabilidad de motoristas, pero en otro 50% no lo es de usuarios de turismo. Por tanto, ambos tienen que ser conscientes de que la moto es el débil dentro del sistema, ¿no? Y una formación útil, norma y comunicación pública. Los tres ingredientes son básicos. Los fabricantes, ¿no? Por ahí Anesdor, la gente encantadora como siempre, también tienen su papel. Y aparte de los datos de venta de motos, tienen también que explicar la realidad. Cuando vendes tabaco, también en las cajetillas pone que fumar mata. Bueno, pues hay que explicar que esto tiene un riesgo un poquito mayor. No pasa nada, pero hay que explicarlo. Es responsabilidad también del que fabrica, aparte de innovar y comunicar, que creo que se hace especialmente bien, aparte de innovar, insisto, comunicar. Oiga, mire, esto es un producto muy bueno, pero tiene un riesgo mayor que el que tiene el turismo de 4 ruedas, ¿no? Y finalmente, las empresas. Nuestro amigo Germán, que lo conoce especialmente bien, ha hecho un trabajo espectacular en el que es perfectamente posible que los trabajadores tengan unas reducciones del 60, 70, 80% en su siniestralidad. Simplemente la empresa hace de Estado y hace un sistema de fiscalización, formación y perfeccionamiento y control, y los resultados bajan. Automáticamente bajan en porcentajes que nadie se imagina, simplemente por hacer partícipes a los trabajadores de la política de seguridad vial. Formación, certificación, fiscalización y tecnología. Termino, que me como el tiempo, con una pequeña reflexión. O hacemos la moto segura o la moto no será. El gobernante público, el gerente público, el decisor público tiende a eliminar aquello que genera problemas. Y por tanto, si vemos la evolución y vemos que la moto pasa del 6% al 15%, al 23%, y 1 de cada 3 motos muertos en Europa será en moto, se van a tomar decisiones. Por lo tanto, todos en la cadena debemos implicarnos para que esto no pase, para que la moto siga siendo una realidad, siga siendo un disfrute y no se convierta en un problema. Muchas gracias. Gracias, crack. Perfecto. Gracias, Ramón.